La literatura infantil es un fenómeno consolidado de comunicación literaria que posee obras clásicas y un marco de expectativas sobre lo que es una obra dirigida a la infancia y a la adolescencia. En el siglo XVIII se extendió la idea de que los niños eran diferentes de los adultos y que por lo tanto necesitaban atenciones diferenciadas, aunque esto no se reflejó en la literatura que se escribía para los niños hasta la mitad del siglo XIX con Andersen, los hermanos Grimm y algunos autores de libros de aventuras. En la Francia ilustrada de aquel siglo XVIII floreció lo que se ha llamado, curiosamente, la primavera de la literatura para la infancia, extendiéndose posteriormente por toda Europa. En ese mismo siglo, la literatura infantil empezó a disponer de cierta autonomía artística, pero solo relativamente. Según Colomer, la literatura infantil es la que supone que los niños y niñas tengan la posibilidad de dominar el lenguaje y las formas literarias básicas sobre las que se sustentan y desarrollen las competencias interpretativas de los individuos a lo largo de toda su educación literaria. En resumen, podemos decir que la literatura es aquella que se encuentra dirigida a destinatarios en edades tempranas, es decir, público infantil y adolescente. La historia de la literatura infantil juvenil ha sido una literatura con un importante componente popular, de ahí muchas de sus características, tanto lo que se refiere a los contenidos, como lo que se refiere a la estructura, a las formas o a los procedimientos técnicos utilizados. Sobre los contenidos, de las que se encuentran la presencia de elementos no normales, la personificación y humanización de lo que no es humano, la ausencia de complicación temática, plantea un conflicto externo al que se le da una solución, tiene una gran carga afectiva, tiene una presencia de elementos fantásticos y fabulosos y suele tener un protagonista en los personajes. Sobre la técnica y la escritura literaria. Está estructurada en 3 partes, que es exposición, desarrollo y desenlace. Tiene una esquematización y ambigüedad en la localización temporal y espacial de los hechos que se narran. La caracterización de las condiciones humanas de los personajes suele ser muy rígida. Elementalismo y rudimentarismo técnico. Escasas, rápidas y breves descripciones y linealidad narrativa. Diálogos frecuentes y rápidos y uso de estructuras de cortes repetitivos, normalmente mediante cualquiera de estos 3 procedimientos, por enumeración de elementos, por encadenamiento de elementos o por estructuras binarias. Sobre las formas, claridad en la exposición de las acciones, sencillez expresiva, tanto léxica como sintáctica, ritmo muy vivo y ágil, sobre todo en los textos en verso. En el caso de la poesía, la métrica de la lírica infantil ofrece una constante que prevalece sobre cualquier otra. Y sobre las ediciones. Las ediciones de la literatura infantil, sobre todo en los primeros años, van acompañadas de profusas ilustraciones que cuentan por sí mismas la historia. Los parámetros tienen una gran importancia, aunque pueden confundir la elección del libro para determinada edad. La extensión de los libros suele ser media o pequeña, de acuerdo a la edad. No se trata de que en las obras de la literatura infantil juvenil se deban reunir todas estas características, sino que en cualquier estudio de la literatura comparada revelaría la presencia de muchas de ellas en bastantes obras que son consideradas parte de la literatura infantil juvenil universal. Saberian-Pur, 2004. Nos dicen que el diálogo, la reciprocidad y la interdependencia son conceptos inequívocamente vinculados que se convierten en métodos de intervención para provocar la interactividad entre culturas como fuente de enriquecimiento mutuo y al mismo tiempo una garantía de cohesión e integración social. También nos menciona el autor Lebray, 2006. El texto literario con la intención del aprendizaje busca reducir prejuicios, estereotipos y actitudes discriminatorias a través de la educación, de lo cual también es un reto grande en la convivencia de otras culturas. Leer textos literarios de otras naciones supone una oportunidad para entender en el mundo desconocido, reconocer y comprender los mismos sentimientos en otras personas, pudiendo acercarnos a otras culturas. Es necesario tener una elección adecuada para los textos literarios y con el propósito del aprendizaje, teniendo en cuenta las diferentes culturas en las cuales se van implementando
como es la vida familiar, los conflictos sociales y el tratamiento de diversos temas de los cuales se van hablando y enseñando. El manejo de las comparaciones de las costumbres culturales. Otro autor que nos menciona acerca de la literatura y la importancia que se tiene en la cultura es Colomber, 1999. Es que defiende su objetivo de la educación literaria, es el formar a las personas, en lo cual nos ayuda en la confrontación de textos literarios que se enfrentan a la diversidad social y cultural, del cual los textos literarios se deben tener acceso desde la edad infantil, ayuda a que los niños desarrollen una conciencia narrativa desde la edad temprana, lo que hace que poseen una serie de expectativas sobre las conductas de las personas. Así nos menciona el autor que las obras que se leen en la infancia forman la experiencia humana de los lectores, a la vez que les ayuda a progresar. Sostiene la idea que la formación lectora se debe dirigir desde el principio del diálogo entre el individuo y su cultura. Es en la etapa preescolar donde el niño tiene un desarrollo destacado del lenguaje, de ahí la importancia de la interacción con otros niños y adultos, así como con el contexto que lo envuelvan, ya que de estos factores dependerá de su óptimo o no desenvolvimiento, en el que aprendan y desarrollen habilidades para hablar, escuchar, comprender, dialogar y conversar. Es importante la elección de los textos que se escogen para el desarrollo de los niños. Si bien es cierto, la educación preescolar ofrece beneficios a los niños tanto en el ámbito educativo como en el social, es necesario que las y los docentes cuenten con los recursos adecuados para el desarrollo de los alumnos, por lo que es necesario que los alumnos desarrollen sus habilidades de la oralidad y la escritura, llevándolos a su contexto y comparación con otras culturas. Debemos mostrar diversos tipos de textos para que los alumnos tengan un conocimiento más amplio sobre la diversidad que existe. Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad que atiendan las necesidades educativas de los estudiantes. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y multilingües. Expresarse oralmente y por escrito y dominar el uso de diferentes técnicas de expresión. El futuro profesorado debe demostrar tener una buena competencia en las lenguas oficiales y en otra lengua extranjera, un buen conocimiento en el campo de las ciencias del lenguaje y cómo usarlo para la intervención didáctica. Los retos para el docente es dominar la lengua indígena, comunicarse con los alumnos en el caso de que ellos hablen solo la lengua mazahua. Los docentes deben crear su propio material didáctico en la variante que enseñan, debido a que los materiales como los libros oficiales solo consideran una variante, se encuentran en otro idioma y el docente debe buscar una traducción para explicarlo o para que él mismo lo entienda. Otro reto que se puede considerar es el de cómo crear espacios en que los niños puedan hacer uso de la lengua. Uno de los retos más grandes para todo docente y en este caso para la enseñanza de la literatura en un enfoque intercultural indígena es buscar las herramientas necesarias para poder escribir el idioma que se enseña, lo cual representa una gran dificultad sobre el cómo usar programas para representar y o mostrar a lo que uno se refiere o simplemente para conocer el avance en la escritura o pronunciación de cada niño. Según Walsh, la interculturalidad es el proyecto de existencia que cuestiona y desafía la colonialidad del poder, mientras al mismo tiempo hace visible el problema de la diferencia colonial. La literatura promueve el desarrollo de la función imaginativa del lenguaje y forma a lectores autónomos debido a que toda obra literaria contribuye a la creación de la lengua. Lenguaje. La literatura infantil, tanto si llega a los niños de forma oral como escrita, a través de grabaciones o de audiovisuales, constituye un instrumento culturalizado de primer orden que ninguna comunidad humana ha osado perderse. De esta manera, la literatura para los niños constituye una verdadera escalera que ayuda a los pequeños a dominar formas cada vez más complejas de usos distanciados del lenguaje y de representación artística. Desarrollo cognitivo. Una primera función de la literatura infantil es la de dar entrada en el imaginario humano configurado por la literatura. Estas imágenes, temas y motivos literarios permiten que los individuos
puedan utilizarlos para dar forma a sus sueños, encarrilar sus pulsiones o adoptar diferentes perspectivas sobre la realidad. Abordar con éxito cada una de ellas en virtud de las posibilidades cognitivas de los niños y las niñas de diferentes edades. Por ejemplo, los poemas para jugar con las distintas partes del cuerpo parecen ideales para los chicos y las chicas de nivel inicial. Los postulados teóricos de la estética de la recepción, desde los cuales podemos afirmar que una obra literaria no termina con el punto final que coloca el autor, sino que se amplia hasta la práctica de la lectura por parte de un lector que contribuirá con la interpretación particular que haga de ella. Esto implicará directamente a la cognición del sujeto, pero también a su emotividad. Se trata de un encuentro autor-libro-lector que para Cruz 2010 supone o se traduce en un encuentro con la conciencia de otro sujeto. Ello implica, desde la didáctica de la literatura, dar fundamentos teóricos y críticos que dirijan la lectura, pero simultáneamente enseñen a leer como una práctica de libertad. En palabras de Subero, 1977, la literatura infantil existe porque existe la literatura. Ella nutre lo estético, lo imaginativo, lo emocional y lo espiritual. Ello incluye ese gran volumen de material tradicional a través del cual puede trazarse la vida de un pueblo, de una raza y de una civilización entera. Por lo tanto, la literatura y la lectura son inseparables. Existe una relación tan íntima que no se pueden considerar por separado. La sensibilidad. La literatura infantil es una de las funciones para que el niño cultive su sensibilidad. Perfeccione su lenguaje, asuma su verdadera identidad de niño y desarrollándose en lo interior y en lo social. Aprenda a ser el mismo. Los cuentos, las poesías, los juegos caseros. Es una manera de recabar los valores perdidos en la infancia. Pertinencia. Esto le permite compartir un gran número de referentes con su colectividad. Entender muchas alucinaciones culturales de su entorno y experimentar el indudable placer del reconocimiento de estos elementos a lo largo de la lectura de nuevas obras. Algunos de los motivos y elementos del imaginario parecen ser universales, otros pertenecen a un área cultural y otros son propios de una cultura concreta. Entre todos, ayudan a los pequeños a construir sus distintos niveles de pertinencia al sentirse formado parte del espectro. Su cultura próxima hasta su constitución como parte de la humanidad.